Amén. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Iremos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo Amén, Señor. para esta tarde. Iremos al libro de San Juan, capítulo 5. Y vamos a continuar con los temas que venimos tratando, pero ahora vamos a tratar un tema muy fuerte, hermano, que es la justificación. Amén. Entonces, el tema para el día de hoy es el conformismo de ser justificados. Ese es el tema para el día de hoy, el conformismo de ser justificados. Iremos entonces a Primera de Juan, capítulo 5. Está en los últimos libros de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Le daremos lectura en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Lo leo de nuevo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Amén. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de su presencia, Señor Amén, amado, le damos Señor. gracias por su infinita bondades, por su misericordia, Padre Amén, Santo, poder Señor, estar aquí amén. todos reunidos, Señor amado. Gracias, Lo que Señor. usted ha permitido en esta tarde, Señor, que nos reunamos, le Amén. agradecemos, Gracias, Señor, Señor. porque sabemos que a través de su palabra, Señor, alcanzamos vida eterna, Amén, Señor. gloria a Sabemos Dios. que a través de su palabra, Señor, nosotros somos más que vencedores, Padre Amén, Santo. gloria a Dios. Gracias por todo, Señor amado. Sea usted bendiciendo a esta congregación, Amén. a los hermanos que están trabajando, Señor, y no se pueden congregar. Amén, Bendígale usted Señor. a ellos, Señor amado. Así sea, Padre. Aquellos que no han podido, Señor, por diversas razones, bendígale de todas Amén, formas. Usted Señor. conoce cada corazón, Amén, Padre. Señor. Usted conoce cada alma, Señor amado. Amén, Es por eso que le Señor. pedimos, Señor, que usted esté con nosotros y nos bendiga. Amén, Gracias Señor. por todo, Padre Santo. Le pedimos que usted nos guíe, que su Amén. Espíritu Santo sea guiándonos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Amén. Tomen asiento, Dios les bendiga. Amén. Entonces, Gracias, como Señor. les decía yo, el tema para el día de hoy es el conformismo de ser justificados. Amén. Usted sabe lo que significa la palabra conformismo, es conformarse, es decir, con esto está bueno, hasta aquí está bien. Eso es una persona que se conforma, y hay mucha gente que se conforma con poco. Y fíjese que el ser justificados es justamente eso, es conformarse con poco. Amén. Amén. Y si usted se da cuenta, el texto que nosotros acabamos de leer esta tarde tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta tarde, hermanos. Y es que Dios, hermano, en este aspecto es súper claro. Dice, el que tiene a Jesucristo, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene vida eterna. Entonces, hay que entender, hermano, hermana, que el que está justificado recién va en camino a tener al Hijo. Así es, amén. No sé si usted entiende esa parte. El que está justificado todavía, hermano, no tiene el Espíritu Santo. Es verdad, Padre. Simplemente ha sido justificado nada más. Amén. Amén. Entonces, siguiendo con el tema que estuvimos tomando, hermano, hace una semana atrás, o quizá un poquito más, hablando de aquellos hermanos que fueron llevados esclavos, pero después de 70 años ellos salieron de la esclavitud de Babilonia. Entonces, hoy día vamos a entender que la misión de ellos, de los que salieron, era restaurar, hermanos, lo que había sido destruido por el reino destructor de Babilonia. Así es. Ahora, mire, ponga atención. Restaurar
no es lo mismo que reformar. Así que ponga atención a esas dos palabras. Amén. Porque, mire, restaurar significa hacer la continuidad de lo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pero reformar es cuando el hombre interviene. Por eso es que a la edad de la reforma se le llamó reformar. Por eso de ahí viene la palabra reforma. Pero ellos, en un comienzo, ellos intentaron. Pero vamos a ver que en la gran mayoría fue la reforma fue un rotundo fracaso espiritual. Amén. Pero nosotros, hermanos, cuando vimos a aquellos que salieron de Babilonia, de la esclavitud, junto a Zorobabel, cuando dice la Escritura que cuando ellos llegó la oposición, ¿cierto? Pueblos que se opusieron a que ellos siguieran reedificando, ellos dejaron de reconstruir, ¿ves? Ellos pararon la reconstrucción. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Empezaron debates, luchas, peleas. Yo le mandaré una carta al rey de Persia. No, yo se la mandaré también. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ellos dejaron de construir. ¿Para qué? Para que el rey intercediera por ellos. Pero la voz que había sido anteriormente era que ellos iban a la tierra, hermano, prometida, ahí donde estaba el templo para reconstruir. Esa era la voz inicial. Ahí habían firmas, ahí había un sello real. Y ellos dijeron, bueno, aquí tenemos opositores, así que dejemos de lado el martillo, el serrucho, dejemos de lado la pala, todo, y discutamos con ellos y esperemos a qué es lo que dice este nuevo rey. No, ellos tenían que haber seguido batallando, hermano. Amén. Eso es tipo, figura y sombra de lo que ocurrió en la edad de la Reforma, hermanos, en los días de Martín Lutero. Fíjese que antes de Martín Lutero hubieron muchos que lo lucharon dentro de la Iglesia Católica por salir de esa gran ramera de la opresión que ellos tenían. Juan, Jos, Wycliffe y muchos otros más, hermanos, que se movieron, hermanos, a través del Espíritu Santo para que abrieran los ojos a el mismo Espíritu, hermano, que tomó, hermano, a Daniel, hermano, cuando él leyó las Escrituras y dijo, solamente quedan 2 años. Y entonces él empezó a pregonar y a decir, la profecía dice que en 2 años más nosotros seremos liberados. Entonces, eso mismo ocurrió el Espíritu Santo mostrándole, hermano, a otros hombres años antes a Martín Lutero de que la liberación vendría. De más está decir, hermanos, que Martín Lutero leyó los escritos de estos hombres. Así es, y Martín Lutero, al leer entonces la profecía, por así decirlo, él sabía que entonces la liberación vendría en su tiempo. Amén. Era el Espíritu Santo, hermano, moviendo a estos hombres para que salgan de ese lugar. Amén, Señor. Amén. Pero tengo que decirles algo, hermano. Veamos un poco lo que ocurrió y nos vamos a dar cuenta de que lo que ellos hicieron pareciera que fue un tiempo bueno, un tiempo de real liberación, que en verdad no fue, hermano. Porque salieron, ¿ve? Amén. En realidad fue, por decirlo, un tiempo de liberación. Pero a la verdad, hermanos, fíjense que yo he leído muchos escritores, he leído una gran mayoría de ellos y todos dicen que fue un tiempo de liberación y pareciera que fue así. Pero fíjense, hermano, que el único que yo he leído que no es así es al profeta de esta edad. Amén. Y yo dije, pero ¿qué está pasando? Bendito Porque sea yo tenía el pensamiento ese, ¿se da cuenta? Pero el profeta de la edad dice lo siguiente, en realidad fue, por decirlo así, un fracaso en lo que terminó. ¡Wow! Entonces, para ver de qué se trata,
vamos al libro de Apocalipsis y veamos si a Dios le agradó, no lo que hizo Martín Lutero, ponga atención, sino que lo que hicieron los que estaban al lado de él, muchos de sus seguidores. No Martín Lutero, porque Martín Lutero era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y tenía los 9 dones. Veía visiones, hablaba en lengua, profetizaba. Él tenía los 9 dones, hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces vamos al libro de Apocalipsis y vamos a ver, hermano, la carta que Dios profetizó allá en la isla de Patmos. Y que él dijo, y le dijo a Juan, Juan, escribe Juan. Eran las profecías de nuestro Señor Jesucristo entregándolas a nosotros, ¿ve? Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Amén. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Lleguemos hasta ahí, hermano. Nosotros sabemos, hermano, que Martín Lutero hizo lo que hizo en el fondo Zorobabel, aquel que llevó al pueblo, hermano, desde Babilonia y lo llevó nuevamente a la tierra para nuevamente reedificar, ¿cierto? Para restaurar lo que los nicolaitas, hermano, habían destruido. Eso es lo que hizo Martín Lutero, restaurar, hermano, lo que los nicolaitas habían destruido con la doctrina de Balaam y con la doctrina de la hechicera Jezabel. ¿Se da cuenta? Martín, él estaba esclavo dentro de Babilonia y él fue escogido para liberar, para liderar, hermano, a un grupo, a un pueblo que estaba en esclavitud por los nicolaitas. Amén. Recuerde que este espíritu nicolaita viene de allá de Babilonia. Entonces la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ahora, ese ángel de la iglesia en Sardis era Martín. Él fue entonces el ángel a esa quinta edad. Amén. Y quiero que usted sepa que estos ángeles, el de la primera hasta la 7ª edad, cada uno de estos ángeles de las 7 edades de la iglesia, eran hombres ungidos. La Biblia dice que todos fueron ungidos con el mismo Espíritu Santo, porque los misterios de Dios no son en el poder de los hombres. La Biblia dice que no son por tu fuerza, sino por mi fuerza, dice el Señor. Amén. Entonces, no era por el poder, hermano, de Martín Lutero, sino que era el poder del Espíritu Santo en estos hombres, ¿cierto? Amén. Y ahora estos 7 ángeles de cada una de estas edades, para cada edad, cada uno de ellos fueron un guía, hermano, del Espíritu Santo. Cada uno de ellos fue una lumbrera del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que ellos eran las 7 estrellas, hermano, para cada edad. Amén. Ellos fueron, en el fondo, los ojos de Dios. Ellos fueron la luz de Dios para cada una de esas edades. Entonces, veamos, nosotros vemos que los 7 espíritus en realidad se refiere al único espíritu de Dios guiando a la iglesia, obrando su voluntad y cumpliendo su palabra en las 7 edades de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Era el plan perfecto de Dios, hermano. El plan de Dios es lo que allá en el principio, lo que Pablo, ¿cierto? Por así decirlo, primeramente Jesucristo, Él era el trigo verdadero, Él era el trigo genuino, ¿cierto? Entonces vino Pablo, regó eso y entonces Dios empezó a dar el crecimiento, hermano, para que en este tiempo del fin, ponga atención a esto, en este tiempo del fin salga el verdadero grano, hermanos. Ese es el plan maravilloso de Dios. Amén. Entonces vemos que los 7 espíritus en realidad se refieren al único Espíritu de Dios, obrando su voluntad y cumpliendo su palabra en las 7 edades de la iglesia. Y los 7 mensajeros, ellos tendrían el mismo espíritu, enseñarían, ponga atención,
la misma palabra y tendrían el mismo poder del Espíritu Santo. Las mismas obras habrían cada uno de ellos. ¿Cuáles obras? Las obras de Pentecostés, ¿ves? Hechos capítulo 2, leer todo el libro de los sellos y leer todo lo que está en la Biblia. Visiones, lenguas, interpretaciones, profecías, sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso estaría en las 7 edades de la iglesia. Dios estaría en medio de su pueblo, ¿ve? Y Dios se declararía en medio de ella, como siempre lo ha hecho. Y algo muy importante, mire, ponga atención. Cada edad de la iglesia, la novia de Cristo jamás estaría organizada. Amén. No olvidemos eso. El Hijo de Dios, aunque podía estar esclavo, pero no organizado. Así es, Padre. Eso lo hace un pueblo diferente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios en el primer versículo? ¿Qué es lo que sigue diciendo de Apocalipsis capítulo 3? Dice, mire, dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ahora, mire, yo quiero decirles algo, hermano. En la edad de Efesio, en la edad de Esmirna, en la edad de Pérgamo, en la edad de Tiatira, mire, aunque todas esas edades, la primera edad, ¿cierto? Habla de que ellos perdieron el primer amor, habla de todas esas cosas, habla de que ahí empieza el espíritu de los Nicolaitas, habla todo eso. Pero fíjese que siempre hay elogios para aquella edad. Siempre comienza con elogios, diciendo las buenas obras que has hecho, diciendo has retenido mi palabra, diciendo todas esas cosas. Pero si usted se da cuenta, en esta edad, en la quinta edad, Dios no le dice, por así decirlo, ninguna buena palabra. Inmediatamente Dios le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oiga, hermano, pero si era una edad en donde ahí estaba saliendo Martín Lutero y su grupo, ¿qué estaba pasando? Lo que pasa es que Dios aquí está nombrando a toda aquella edad. Mire, quiero que vea algo. Gloria a Dios. Y es que en este periodo, evidentemente, en este periodo de la iglesia de Sardis, hubo tal grado de negligencia espiritual, negligencia desenfrenada, por así decirlo, en cuanto al Señor Jesucristo y su palabra, que el mensaje de Dios, el mensaje es entero, suena como una condenación. Dios condenando a la edad de Sardis. Y nosotros conocemos, hermanos, que en la primera edad, cuando ahí estaba aún Pablo, hermano, aún estaba Juan, ahí estaban ellos, en esa edad salieron los Nicolaitas. En la segunda edad, el espíritu Nicolaita, dice la Biblia, retiene la doctrina de los Nicolaitas. En la tercera edad dice que el espíritu de Balaán entra, hermano, y toma el control en esa tercera edad, en Pérgamo. Y en la cuarta edad, en la edad de Tiatira, ahí entra el espíritu de Jezabel. ¿Se da cuenta? Muestra las escrituras muestran que el pueblo fue entrando de esclavitud en esclavitud. Pero aquí en Sardis, nosotros sabemos lo que ocurrió con Martín Lutero y todo eso, pero veamos lo que Dios le dice a la iglesia de Sardis, porque es muy importante. Veamos lo que dice. Dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? ¿Qué obras fueron estas que llegaron ante el Señor y causaron tal enojo? Lo que pasa es que Dios aquí está juzgando, por así decirlo, a toda la iglesia de Sardis. Mire, ponga atención. En primer lugar, en esta edad, la iglesia católica, hermanos, ellos toman y eligen lo siguiente: la dirección del Espíritu Santo
fue reemplazada por líderes religiosos, incapaces de dejarse guiar por el Espíritu Santo, llamándose a sí mismo el vicario de Cristo, ¿ve? O en lugar de Cristo. Entonces ellos toman un hombre y lo colocan como un líder delante de las personas. También ellos toman la palabra pura de Dios, toman la Biblia y la reemplazan por credos, por dogmas, por doctrinas humanas. Entonces esta edad se fue alejando cada vez más de lo recto, cada vez más de la palabra de vida eterna. Y entonces, ¿qué más hicieron? Usted sabe, ellos, la edad de Tiatira, ellos tomaron la verdadera adoración de Dios y la reemplazaron por la adoración a ídolos de yeso, de madera, como adoración. Y también la adoración hacia María y hacia los apóstoles. Amén. Y la edad de Sardis tomó esto como enseñanza y ellos dijeron, bueno, esto nos pertenece. ¿Se da cuenta? Por eso es que dice, yo conozco tus obras. Estas eran las obras, hermanos, que ellos habían tomado de la iglesia de Tiatira, de allá atrás y la habían tomado y seguían con esta doctrina, hermano. Y todos aquellos que se oponían a sus enseñanzas eran perseguidos y masacrados. Ahí por eso se llamó esa edad la edad del oscurantismo, antes de Sardis, ¿se da cuenta? Entonces las enseñanzas de los nicolaitas eran tan alejadas a la verdad y tan extraviadas que simplemente el oponerse a una de sus enseñanzas era ser considerado un hereje. Y eso, hermano, causaba temor en medio de las personas, porque ser hereje significaba ser rechazado por Dios. Amén. Ahora, mire, ponga atención a lo que dice el Espíritu Santo ahí en su Biblia. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Ahora recuerde, esta era una edad de liberación, ¿ve? El Espíritu Santo nos va a mostrar que algo terrible ocurrió ahí en esa iglesia de Sardis, ahí donde en esta edad es donde se desarrolla por primera vez el espíritu denominacional del cual Pablo profetizó. Mire, aquí por primera vez en la historia, porque nosotros sabemos de la Iglesia Católica, sabemos, hermanos, pero eso viene de allá de Babilonia. Entonces es nada más que la continuación de la obra de Satanás. Amén. Pero mire, aquí en Sardis, por primera vez, el espíritu denominacional comienza a nacer. Y esto Pablo lo profetizó. Mire, vamos al libro de Corintios capítulo 1 y ahí vamos a ver la enseñanza de Pablo y lo que ocurrió en Sardis. Y usted se va a dar cuenta, hermano, y va a decir, ¡ah, ahí está! Primera de Corintios capítulo 12 dice lo siguiente. Aquí es Pablo hablando, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y yo de Cefas. Ahora Pablo, ese es el apóstol Pablo. Apolos era un diácono que tenía un tremendo ministerio, hermanos, de avivamiento. Y yo de Cefas, ese Cefas era Pedro. Amén. Y otro decía, y yo de Cristo. Ahora mire, ponga atención. Había un grupo seguidor de Pablo. Había un grupo seguidor de Apolos. Otro de Pedro y otro de Cristo. Mire, ponga atención. Cada grupo, por así decirlo, cada grupo empezó a separarse. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, pero yo soy de Cefa, pero yo soy de Cristo. Mire, ponga atención, versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo?
¿Se da cuenta? Primera de Corintios 1:12, versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Se da cuenta? Dejémoslo hasta ahí nomás. Pero si usted se da cuenta, hermanos, las denominaciones comienzan porque hombres empiezan a tomar a un hombre como líder y reemplazan a Cristo. Amén. Así comienza una denominación. Así es, Señor. Amén. Entonces, veamos lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que ocurrió en la edad de Sardis? ¿Qué fue lo que ocurrió? Miren, veamos, ponga atención a lo que dice el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 3. Dice lo siguiente, que tienes nombre. ¿Se da cuenta? Un nombre, ¿se da cuenta? De que vives y estás muerto. ¿Se da cuenta? Mire, ese espíritu demoníaco del que habló Pablo, ese demonio es tan sigiloso, hermanos, es tan astuto que ha engañado a millones. Ese espíritu ha estado y está en cada edad de la iglesia que ha apartado la mirada de Cristo y ha mirado a un hombre como un referente. Así es, amén. Y es eso lo que precisamente ocurrió en los días de Martín Lutero. Fíjese que en los días de Martín Lutero hubieron grupos llamados los luteranos. Hubieron grupos llamados los husitas, los que seguían a Juan Hus. Los de Zwingli, los que siguieron a Zwingli. Los del partido de Juan Calvino, ellos se llamaron los calvinistas. ¿Se da cuenta? Cada uno de ellos tomó un nombre ellos se dividieron en grandes reformadores, tal como lo profetizó Pablo. Amén. Fue tan grande la división del cuerpo de Cristo que la Biblia los reprobó, hermano. Tú dices que tienen nombre y están muertos, ¿se da cuenta? Amén. Ellos estaban viviendo bajo un nombre, pero ellos estaban muertos. Ciertamente estaban muertos, muriendo. Ellos murieron en el mismo momento en que ellos se organizaron detrás de un hombre. Así es, Señor, amén. Por eso es que ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Martín Lutero, yo soy de William Branham. Eso es dividir el cuerpo de Cristo. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y ahí, hermano, allí estaban en ese momento, en ese tiempo, ahí estaban los luteranos. Ellos que habían rechazado, mire, ponga atención, ellos rechazaron a la Iglesia Católica. Ellos salieron de la Iglesia Católica. Ellos conocieron la injusticia de la Iglesia Católica. Cómo es que ellos mataron y persiguieron a los santos de la Iglesia Católica. ¿Ven? Ellos conocían las injusticias de la Iglesia Católica. Amén. Amén. Y mire, en aquel tiempo cuando estaba Martín Lutero, ellos estaban haciendo exactamente lo mismo. Y fíjense que Pedro pasó exactamente por lo mismo. Cuando Pedro fue influenciado, y Pedro, hermanos, fue influenciado por los judíos, hermanos, para judaizar el evangelio de Cristo. Y fíjense que los judíos, hermanos, ellos querían que los gentiles se circuncidaran y luego siguieran viviendo bajo la fe. Y Pedro, por temor, hermano, a los judíos, Pedro aceptó eso, hermanos. ¿Se da cuenta? Pero Pablo le dijo a Pedro que el gentil había sido llamado como gentil y había sido lleno del Espíritu Santo siendo gentil. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor. Bueno, Martín Lutero
y su grupo, luego de ser liberados de la gran ramera, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Vino una persecución hacia ellos, ¿ve? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Martín Lutero? Martín Lutero fue y acudió al Estado para que lo defendiera. Él acudió a un reino, ¿ve? Y este reino lo defendió, lo protegió. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Sigilosamente, Martín Lutero unió la verdad de Cristo con el Estado. ¿Se da cuenta? Es lo mismo, lo mismo que hicieron allá en la edad de Zorobabel. Ellos pararon la reconstrucción porque los demás vinieron aquí y los empezaron a perseguir. Los empezaron, hermano, por así decirlo, trajeron su ejército y les dijeron: si ustedes siguen construyendo van a tener problemas. Y como ellos tuvieron temor, dijeron: entonces le vamos a enviar carta al rey, vamos a hacer esto para tener la protección del rey. Y pararon la construcción. Es lo mismo que ocurrió en el tiempo de Martín Lutero. Es lo mismo que ocurre en el tiempo de justificación, hermanos. Amén. Eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. Eso es lo que vamos a ver hoy en día, para que usted vea que la palabra justificación, aunque parece buena, igual que lo que ocurrió en el tiempo de Martín Lutero, que aunque parece bueno aquel tiempo, nos vamos a dar cuenta que la palabra justificación está esclavizando a muchos creyentes. Que Dios nos ayude. Amén. Martín Lutero, luego de ser liberado de la gran ramera, él fue entonces y pidió protección al Estado, ¿ve? En vez de acudir a la libertad de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Martín Lutero? Unió la religión con el Estado. Lo mismo que hizo la Iglesia Católica. Esta es la primera denominación, hermanos, conocida que salió de la gran ramera. Así es. De ahí nacieron los luteranos, ¿ves? Y cuando murió Martín Lutero, no mucho tiempo, ponga atención a esto, no tardaron mucho tiempo en que la jerarquía de la iglesia luterana, ellos se unieron a la iglesia católica contra aquella de los cuales ellos habían luchado, ¿se da cuenta? Así es, amén. Entonces, ¿quién nos quiere decir el Espíritu Santo? ¿Quién le quiere decir a usted, hermano y hermana, que una persona que sigue por años en justificación, tarde que temprano se organiza y entra en qué? Vuelve a su madre la gran ramera. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Amén. La edad, hermano, en vez de haber sido la edad de la reconstrucción, fue la edad de la reforma. Muchos pensadores, muchos hombres que pensaban, no se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Si usted leyera, hermano, las matanzas que hizo Zwingli en el nombre de Dios, si usted leyera las matanzas que hizo, ¿cómo se llama este otro? Por aquí está. Calvino, las matanzas que hizo Calvino, hermano. Si usted supiera, hermano, ellos fueron y mataron pueblos enteros en el nombre de Cristo, hermano, porque eran contrarios a sus pensamientos. ¿Se da cuenta? Ellos habían tomado su propio nombre. Ellos decían: yo tengo el pensamiento de Zwingli, yo tengo el pensamiento de Calvino, yo tengo el pensamiento de Martín Lutero. Ellos tomaron su propio nombre. Ellos decían que vivían. ¿Se da cuenta? Pero ellos estaban muertos espirituales. En vez de haber sido un tiempo de avivamiento, ellos entraron en muerte, hermano. Dios los había liberado, pero ellos mismos, sin darse cuenta,
entraron en esclavitud al organizarse. Y si usted se da cuenta, hoy en día todas las denominaciones están haciendo exactamente lo mismo este día. Están viviendo su propio nombre. Yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a tal iglesia, pero ellos no dicen yo pertenezco a Jesucristo y su palabra. Amén, sí, Señor. Eso se ve claramente porque cada iglesia es conocida por su forma, hermano, de adorar. Si usted va a la Bautista, ellos le enseñan su forma de adorar. Si usted va a la Pentecostal, le enseñan su forma de adorar. Así es. Si usted va a la luterana, si usted va a la iglesia de Dios, etc., cada iglesia le enseñan su propia forma de adoración. Así es, Señor. Amén. Pero ninguna es conocida por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta? Solamente la novia, solamente el cuerpo de Cristo vive tras la palabra de Dios. Gloria a Solamente la novia de Cristo, solamente la esposa del Cordero Amén. camina según la palabra de Dios. Gloria a Dios, sí, Padre, amén. Y de eso yo quiero que se dé cuenta aquí mismo, que esta edad no tuvo en su medio las señales y las maravillas, hermanos, de Cristo. Ellos renunciaron al poder de Dios Amén. por el poder del Estado. Se mantuvieron con su propio nombre y ellas engrandecieron sus nombres. Así es. Hasta el día de hoy existe la iglesia luterana. Hasta el día de hoy existen los seguidores de Juan Hus. Hasta el día de hoy existen los calvinistas, los zwinglinistas. Cada uno de ellos hasta el día de hoy mantienen sus nombres, pero están muertos. Así es, Padre, amén. Sí, Gloria a Dios Señor, para amén. siempre. ¿Se da cuenta? Ellos engrandecieron el nombre de sus iglesias, pero están muertos espirituales. Yo soy de este, yo soy de este otro. Ellos engrandecieron sus nombres denominacionales, aún estando muertos. Así es, Padre, amén. Sí, Señor. Dese cuenta, hoy en día los bautistas quieren que los metodistas vengan y sean bautistas. Así es, amén. Los metodistas, ellos se esfuerzan por convertir a los presbiterianos o a los pentecostales. Y los pentecostales quieren ganarse a todos ellos. Así es, amén. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos van y andan buscando más adeptos nada más. No quieren creyentes. Ellos quieren números, ellos quieren cantidades. Es verdad. Por eso es que el profeta dice que Dios a sus hijos no los cuenta, sino que los pesa. Amén. Jesucristo lo que hace es ver la cantidad de palabras que usted y yo vivimos. Amén, amén, amén. Sí, Padre. Que Dios nos ayude. Sí, mi Cristo, amén. ¿Se da cuenta acaso no es ese el mismo espíritu hoy en día? Así es. Cada tabernáculo con su propio ismo y con sus propias ideas quiere convertir al otro. Los de los truenos dicen ven para acá. Los de la carpa vente para acá. Los arcangelistas vénganse para acá. Todos ellos están muertos porque ellos no proclaman a Cristo. Proclaman sus ideas, proclaman su organización nada más. Pero aquí usted y yo hablamos de Jesucristo y su palabra. Él es nuestro absoluto, hermano, hermana. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios Amén. para siempre. Oh, grande. Gloria a Dios. Los espíritus no mueren, hermano. Ese espíritu denominacional que hay hoy en día ha causado todas las denominaciones que usted y yo conocemos. Escribieron su propio manual, sus propias enseñanzas, sus propios credos y dogmas. Ellos edifican sus propias iglesias, ellos se cooperan enviándose dinero unos a otros, sus propias oficinas, sus propios gobiernos, hermanos, sus propios obispos, y luego cada una de ellas dice, solamente a través de nosotros habrá vida eterna. ¿Ve? Ellos dicen, nosotros tenemos la voz de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que cuando ellas se organizan, mueren. Dios no está en medio de ellas. Amén, sí, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Padre, amén.
Gloria a Dios. Fíjese cuando vino el movimiento luterano, hermano, en aquel entonces la mayoría de las personas de aquel entonces estaban hastiadas con el movimiento católico. La mayoría de la gente se identificó llamándose protestantes. Ellos protestaron en contra de la Iglesia Católica. Ellos dijeron, yo protesto, yo no estoy de acuerdo con tus enseñanzas. Ellos odiaban el sistema romano católico, donde a ellos los tenían bajo servidumbre, porque recuerde que ahí estaba ese espíritu nicolaita que los subyugaba, hermano. Si no aceptas lo que nosotros te enseñamos, entonces tú vas a ir a la hoguera, te vamos a matar, ¿eh? Entonces, la Iglesia Católica ofrecía un sistema político religioso. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted se da cuenta, cuando los protestantes, los que protestaron en contra de la Iglesia Católica, cuando ellos salieron, miren lo que dice el profeta, miren lo que dice el hermano Branham, dice lo siguiente. Entonces, ese movimiento fue más bien una obra donde reinaba la ira del hombre, alabando a Dios. ¿Escuchó lo que yo dije? El hermano Branham dice, entonces ese movimiento fue más bien la obra del hombre, la ira del hombre alabando a Dios. Que Dios nos ayude. Ahora mire, ponga atención. ¿No es lo mismo que hoy en día está haciendo el Papa cuando él ha reunido a todas las denominaciones del mundo a través del Concilio Mundial de Iglesias? Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Es el mismo espíritu, hermanos. Dios entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios reprende a esa edad de iglesia, a la edad de Sardis, por haber hecho lo mismo que hizo la gran ramera, organizarse. Amén, sí, Señor, amén. Y tomar el mismo espíritu de su madre. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 dice lo siguiente. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La gran ramera. La grande, la Iglesia Católica, la madre de las rameras. Ahí están las denominaciones Amén. Y de las abominaciones de la tierra. Si usted se da cuenta, hermano, hermana, una denominación es una abominación para Dios. Así es, Señor, amén. No es otra cosa. Vea, hermano, cómo la denominación llega a ser una abominación para Dios. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto, hermano? El resultado de lo que obtuvo, hermano, aquella edad de Sardis fue vagar en el desierto y morir en el desierto, tal cual lo hizo Israel. Ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y vagaron en el desierto y murieron en el desierto. Así es, lo único que hicieron ellos es traer una nueva generación que sí conquistaría la tierra. Amén. Pero ellos vagaron en el desierto, ¿se da cuenta? Así es, Padre, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso me habla, hermano, de lo que ocurrió allá en el tiempo, hermano, del profeta, cuando él sacó a ese pueblo de la denominación, hermano, lo sacó, hermano, y ¿qué pasó? Al cabo de un tiempo ellos murieron, ¿se da cuenta? Se murieron y entraron los sismos y entraron los dogmas de hombres, y yo creo en esto, y yo creo en esto otro, y yo creo en la carpa, y yo creo en esto, y yo creo en esto otro, y empezaron, ¿y qué pasó? Murieron ellos en el desierto, pero hoy en día hay una nueva generación que está conquistando la tierra. Hay una nueva generación siendo guiada por Josué el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén.
Gloria a Dios. Ahora mire, quiero que vea algo. La Iglesia Católica, en la edad de Tiatira, la edad antes a la edad de Sardis, ahí, mire, gobernaba el espíritu de hechicería de Jezabel. Eso dice la Biblia. Y en esta edad de Sardis, ponga atención a esto, nace el espíritu de Atalía. Porque Jezabel, ella es una madre, lo que acabamos de leer, la madre de las rameras, y Atalía era la hija malvada de Jezabel. Atalía era tan mala o más mala que Jezabel. Mire, ponga atención un poquito. Jezabel, ella se casó con Acab, pero Acab pertenecía al reino del norte, a Israel. Amén. Y Jezabel no tenía jurisdicción con Judá. Jezabel no tenía compañerismo con Judá. Ellos estaban, hermano, totalmente en un diferente espíritu. Acab, hermano, y Jezabel, ellos estaban en plena adoración a Baal. Elías, el profeta, se levantó y lanzó juicio en contra del reino de Acab y contra Jezabel y Acab. Pero acá en Judá se alababa y se glorificaba el nombre de Dios. Así es, amén. Amén. Acá en Judá, usted recuerde, en Judá, ahí estaba en primer lugar la tribu de Judá, obviamente. Y de Judá venían todos los reyes. Y a través de esos reyes, bueno, de ahí vendría el Cristo, ¿se da cuenta? El Mesías. Amén. También estaban los sacerdotes. De ahí venían el sumo sacerdote Aarón y toda su descendencia. ¿Por qué? Porque ahí estaba la tribu de Leví. Y también ahí estaba la tribu de Benjamín. Ahora mire, ponga atención, porque la tribu de Judá, que representa al Mesías, o sea, Cristo como reinando en su novia, ahí también estaba la tribu de Leví, que representa a la novia palabra, a aquellos que cargamos la palabra, hermanos. Amén. Aquellos que vivimos por la palabra. Y también estaba ahí la tribu de Benjamín, que representa a los 144,000 sellados. ¿Se da cuenta? Amén. Si usted se da cuenta, en el sur solamente había un pueblo predestinado. Sí, Padre, amén. Sí, Ellos no tenían mezcla, ¿se da cuenta? amén. Ellos no participarían del pecado de los que cometían allá en el norte en Israel con esa hechicera Jezabel. No, ellos no compartían esas cosas, esas enseñanzas. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Acab hizo una gran convención. Acab, hermano, quiso unificar los reinos. Él quería unificar dos organizaciones. Acab invitó a Josafat, el rey de Judá, para unirse e ir ambos a la batalla. Así es, amén. Sin duda, hermano, que suena bien. Ir ambos a pelear por la batalla, ir ambos a pelear por Cristo. Pero déjeme decirles algo, Acab no estaba peleando por Cristo, Acab estaba peleando por Jezabel y su doctrina. Así es, amén. ¿Se da cuenta usted, hermano? Josafat, hermano, un hombre, hermanos, un hombre que vivía ahí, hermano, en la palabra de Dios. Él aceptó la invitación y llevó a su hijo Joram. Josafat dijo, ¿qué de malo va a haber que yo me una a ese grupito de allá? ¿Qué malo va a haber? Lo que pasa es que Dios, hermano, es un separador. Dios no quiere, hermano, que nosotros nos unamos, hermano, en un yugo desigual. Amén. Sí, Señor, es verdad, Padre. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, viendo Jezabel, esta hechicera, hermanos, cuando ella vio que Joram, el príncipe de Judá, había asistido, hermano, a esa
gran conmemoración, hermano, donde habían, hermano, ahí estaban reunidos todos, hermano, ahí estaban los cantores, ahí estaban los príncipes, ahí estaban los dos reyes con todos sus trajes reales, ahí, hermano, estaba todos en una tremenda unción, hermanos. Así es, Señor. Amén. Cuando llegó Josafat, hermano, él quedó admirado, hermano, de aquella conmemoración en aquel momento. Ahí estaban los ministros, hermano. Ahí estaba, hermano, un falso ungido, hermano, diciendo, agarrando unos cuernos, una unción, hermano. Los cuernos, no se olvide que significa unción, significa poder. Entonces se decía, este falso ungido, él tomó unos cuernos, hermano, y dijo, Acab, tú estás bendecido. Si tú vas a la guerra, así cornearás a tus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Josafat, hermano, el rey de Judá, y Joram, el príncipe de Judá, estaban admirados. Así es, amén. Oh, hermano, lo que pasa, hermano, que la Biblia dice que aquellos que sedecías y aquellos 400 eran profetas de Jehová. ¿Se da cuenta? Ellos utilizaban el nombre de Jehová, pero por engaño. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo el otro día, la palabra de Dios? Amén. Cómo es que ellos tomaran el nombre de Cristo, pero ellos no creían en Jesucristo. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Y entonces Jezabel, cuando vio que el príncipe Joram había asistido, hermano, entonces ella preparó a Atalía para poder, hermano, ingresar a Judá. ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Usted sabe, Jezabel es una iglesia y preparó a Atalía, otra iglesia más. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jezabel? Tú vas a coquetear con Joram. Tú vas a conquistar el corazón de él y así podrá entrar nuestra doctrina a Judá. Y así conquistar y matar ¿a quién? A la descendencia de los reyes. ¿Matar a quién? Porque déjenme decirles algo. Jezabel tenía el espíritu de Satanás en ella. ¿Qué es lo que quería Satanás en el fondo? Matar la descendencia de David. Porque a través de él vendría el Mesías. Amén. Gloria a Dios, eso es lo que dicen las profecías. Entonces eso es lo que quería Jezabel, destruir el reino profético de Dios. ¿Y qué más quería hacer? Quería también matar a los levitas, a los sacerdotes de Dios, a los que cargaban la palabra, a los que conocían la ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en Sardis, hermanos? Eso mismo fue lo que ocurrió. Recuerde, tipo y sombra nada más. Martín Lutero. Al poco tiempo, ellos aceptaron, los seguidores de Martín Lutero, cuando ya Martín Lutero había muerto, cuando ya había partido, ellos aceptaron a Atalía, ¿se da cuenta? La hija de Jezabel, la iglesia católica, y se unieron en matrimonio con ella, en vez de tomar a Cristo y su palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, por eso es que dice, miren lo que dice Dios hablándole a la iglesia de Sardis. Dice, sé vigilante. Y afirma, ¿a quién le dice sé vigilante? A los verdaderos creyentes. Amén, gloria a Dios. A la verdadera simiente, ¿se da cuenta? Amén. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado, mire, ponga atención, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oiga, hermano, esto es una reprensión, hermano. Así es, amén. Se lo leo de nuevo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, ellos habían muerto en una denominación y entonces todavía estaban muriendo cosas en ellos. ¿Qué estaba muriendo? La palabra, ¿se da cuenta? Así es, amén. Porque he hallado tus obras tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, mire, esto yo lo copié. Mire lo que dice el profeta aquí. Mire, en el párrafo 64,
el hermano Branham dice lo siguiente, refiriéndose a este texto de la Biblia, dice: ¿cómo quisiera que pudiera decir que la edad de Sardis fue una edad de restauración, de edificación y no de reforma? ¿Te das cuenta? Pero no puedo decir eso. La palabra no la llama una restauración, sino ciertamente la llama una reforma. Si hubiese sido una restauración, mire, ponga atención, aquella edad hubiera sido otra edad pentecostal, hubiese sido otra edad de Pentecostés, pero no fue así, dice. Y lo mejor, mire, ponga atención, y lo mejor que se pudo decir de ella fue: afirma las otras cosas que están por morir. En el fondo, Sardis estaba muriendo. Mire, veamos. Había algo que ellos no vieron, pero nosotros sí tenemos que ver hoy en día. Amén. Amén. Mire, ponga atención. ¿Qué es lo que ellos tenían? Ellos tenían justificación. Porque la edad de Sardis es la edad de justificación. ¿Cuál fue, por así decirlo, el título de Martín Lutero? El justo por su fe vivirá. Amén. Esa fue la base de la predicación de Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Entonces nosotros tenemos que ver algo, hermanos, para que lo apliquemos a nuestra vida espiritual. Recuerde, esta edad, la edad de Sardis, ella tenía justificación, pero a la edad de Sardis le faltaba santificación. Ellos no tenían santificación, ellos no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál era el plan original de Dios? ¿Para qué Dios los sacó, hermanos, de allá de Babilonia? ¿Para qué los sacó? Para eso hay que ir al libro de los Hechos. Y usted se va a dar cuenta que lo primero que ellos recibieron fue a Jesucristo, la palabra. Amén. Y entonces, cuando ellos recibieron a Jesucristo la palabra, entonces ellos acudieron y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso es que lo primero, cuando usted es justificado, usted acepta el nombre de Jesucristo y dice: yo acepto, yo me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. Usted es justificado, ¿se da cuenta? Amén. Pero después de ese plan viene santificación. La Biblia nos muestra, hermano, cuando Jesús sopló: reciban el Espíritu Santo. Ellos fueron santificados, hermanos. Ellos fueron santificados. Sabían que no podían seguir en justificación. Ellos fueron santificados porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y entonces ellos estaban listos después de haber sido santificados. Ellos estaban listos, hermanos, para entonces pasar al aposento alto y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Amén. Ese era el verdadero plan de Dios. Ese era el plan de Dios que tenía allá con ese pueblo que tenía Martín Lutero. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Ese fue el plan original de Dios. Eso es lo que tuvieron allá en el día de Pentecostés. Fueron ellos justificados, ellos fueron santificados y llenos del Espíritu Santo. Así es, Señor. Ahora, mire, ponga atención. La razón de ser justificados y santificados. ¿Cuál es la razón de ser justificado y ser santificado? La razón de ser justificado y ser santificado es de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Esa es la razón de ser justificados, luego ser santificados. Amén. Para recibir el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Amén.
Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Ahora mire, ponga atención. Por eso es que existe una iglesia. Amén. Amén. Templo de Dios, lleno de Dios, el mismo Espíritu Santo en la novia. Amén. Ahora recuerda, hermanos. ¿Se acuerdan el texto que hablamos al principio? Cuando habla, hermano, aquel que tiene a Cristo, Sí. tiene vida eterna, y aquel que no tiene a Cristo no tiene vida eterna. Amén. ¿Se recuerda de eso, hermanos? Amén. ¿Se acuerda? Amén. Sí, Señor. Amén. Déjeme decirles algo. Cuando el templo de Salomón fue terminado, la Biblia dice que el fuego de Dios descendió y llenó el templo. Así es. Amén. Entonces, una persona, el verdadero creyente, cuando es justificado, luego santificado, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está preparado para que el Espíritu Santo descienda y lo llene de su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el verdadero fin del creyente. Amén. Pero déjeme decirles algo. Déjeme enseñarle algo, hermano, hermana. La palabra iglesia, ella contiene a dos clases de personas. Lo vamos a ver más adelante. Ahí, en esa palabra llamada iglesia, están los que tienen a Cristo, que es la esposa del Cordero, los que están con el Espíritu Santo, hermano, esperando la venida de Cristo, y también se reúnen los que no tienen a Cristo en su vida. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Por qué? Porque ellos no quieren seguir avanzando, pues, hermanos. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué hay muchos creyentes que les cuesta avanzar? ¿Por qué les cuesta avanzar? Porque ellos no quieren entrar a santificación. Oh, sí. No quieren santificar sus vidas. Así es. Porque la palabra justificación, oiga, hermano, pudiéramos, mire, cuando usted recibe fe, es porque usted, hermanos, porque usted ha recibido parte de Dios. Amén. Y para creer se necesita fe. Amén. Sí, Padre. Y la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Amén. Pero déjeme decirles algo. Yo personalmente, yo sé que también usted, hemos visto a muchos justificados que ahora están embarrados en el pecado. Así es, Señor. Amén. Bien, Padre. Amén. Vamos a comprender el por qué, hermano. Mire, el mismo Espíritu Santo, mire, ponga atención. ¿Qué es lo que ocurre en el verdadero creyente? En el verdadero creyente que ha ido avanzando las etapas que Dios quiere que avancemos. Pero su avance no tiene que ser en la forma natural. Ahora yo soy justificado. Ahora yo me voy a santificar. Ahora no, tiene que ser el Espíritu Santo en su vida, transformando su vida cada día, transformando su alma y su corazón cada día. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, cuando usted ya ha sido justificado y luego santificado, entonces mire lo que ocurre. El mismo Espíritu que moró en nuestro Señor Jesucristo, mientras Él anduvo caminando por aquí en la tierra, ese mismo Espíritu regresó una vez más sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Cuando en el día de Pentecostés a ellos regresó, pero en el día de hoy sigue habiendo una iglesia con el movimiento Pentecostés. Sigue habiendo una iglesia con la misma enseñanza, con la misma doctrina de Jesucristo, la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y si ellos hicieron esas obras, las mismas obras que hizo Jesucristo, hoy en día nuestro Señor Jesucristo
dentro del cuerpo llamado palabra, dentro de la esposa del Cordero, siga haciendo las mismas obras que Él hizo allá, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a Dios Padre. para siempre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Señor. Bueno, y esa edad de Sardis, hermano, esa edad de Sardis, aunque Martín Lutero y su grupo, sí ellos tuvieron las señales, sí ellos las tuvieron, pero recuerde, la edad de Sardis no es tan solo cuando estuvo Martín Lutero, sino que también abarca cierto tiempo hasta cuando llega Juan Wesley. Cuando Martín Lutero murió y los que estuvieron al lado de él murieron, entonces vinieron otros líderes y ellos no tuvieron las obras del Espíritu Santo. Ellos tenían, miren lo que dice el profeta, ellos tenían la palabra en papel. ¿Por qué? Porque en aquel momento comenzaron las traducciones de la Biblia. Así es, amén. En aquel momento, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, comenzó a correr a los hogares de los creyentes, hermano. Ellos tenían la palabra, ellos tenían el papel, pero luego ellos no tenían la palabra revelada. Después de que murió el ángel de la iglesia, ellos no tenían la palabra de la hora. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Esta era la época de la reconstrucción y se convirtió en la época, hermano, de los reformadores. Al principio era la época de la restauración, ¿ve? La restauración del Espíritu Santo dentro de la iglesia, pero ellos se conformaron en reformar la iglesia nada más. Así es, amén. Mire lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, seguimos leyendo, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Gloria a Dios. Usted, hermano, hermana, ¿sabe lo que significa la palabra no perfecta? La palabra no perfecta significa no cumplido. Ellos no cumplieron lo que Dios quería. Esa edad no cumplió con lo que Dios quería de ellos. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Dios quería restaurar, pero ellos reformaron en vez de restaurar. Lo mismo que ocurrió en el tiempo de Zorobabel. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Zorobabel traía un linaje, él pertenecía a la realeza, pero nunca llegó al trono. Ahí estaba, hermano, el sacerdote Jesús, ¿se acuerdan? Yeshua, ¿se acuerdan? Ahí estaba el sacerdote, pero tampoco, hermano, se hizo lo que se tenía que hacer, ¿se da cuenta? Así es, amén. Un creyente con justificación, con solamente justificación, un creyente así no está completo. Déjeme decirles algo, un creyente con justificación es presa fácil para Satanás. Así es, Señor, amén. Que Dios nos ayude. Amén, sí, Señor. Un justificado toma la Biblia y dice, el justo por la fe vivirá. Y es verdad eso, porque está tomando la Biblia. Pero hemos visto que la gran mayoría de los justificados vuelven atrás. Así es, amén. A la luz de la palabra, el Espíritu Santo nos está diciendo que un justificado es presa fácil para el enemigo, para que vuelva atrás. ¿A dónde? Donde su madre, la gran ramera. Sí, Señor, amén. Mire, veamos qué es lo que es un justificado. Veamos un poco. Un justificado, en primer lugar, no cree en santificación. Un justificado que no quiere avanzar, no quiere creer en santificación, ya le quitó a la palabra. Así es, amén.
En primer lugar, santificación es demasiado para ellos. Yo santificar mi vida, eso no es para mí. Vivir en santidad implica dejar mi pecado, implica dejar mis vicios, dejar mis gustos. Todo eso implica en mi vida. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué es lo que dice un justificado? Déjenme tranquilo, no me molesten. Yo estoy bien en justificación. Eso dice un justificado. No me pidan más, no me pidan avanzar más. Por eso que hay muchos que dicen, yo parece que soy salvo, nomás no soy parte de la novia. ¿Se da cuenta? Oiga, hermano, ese espíritu está. Sí, amén. Ahora, imagínese, si no es parte de la novia, menos se va a casar con Cristo, menos va a ser la esposa del Cordero. ¿Se da cuenta? Amén. Mire, déjeme decirles algo. Justificación. Esto está en el mensaje Israel en el desierto o Israel en Egipto. Déjenme decirles algo. Justificación es Israel saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo. ¿Se da cuenta el Mar Rojo? ¿Qué es lo que es? Es bautismo, bautizarse en agua. ¿Se da cuenta? Sí, eso es el Mar Rojo. Cuando ellos cruzaron, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, entonces todos ellos, ¿qué es lo que hicieron? Fueron bautizados, en otras palabras, fueron justificados. Sí, amén. 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 ¿Qué pasó con ellos, los que fueron justificados? ¿Qué pasó con ellos? Ellos empezaron a dar vueltas y vueltas en el desierto. Vueltas y vueltas en el desierto. Ellos entonces, Dios comenzó a levantar una nueva generación. Y aquellos que salieron, aquellos que fueron justificados y que no quisieron avanzar más, murieron en el desierto. Así es, amén. Pero déjenme decirles algo. Habían dos hombres que sí creyeron en santificación, que sí creyeron en el Espíritu Santo. Josué y Caleb, ellos dijeron, no, yo cruzaré, yo seguiré avanzando, yo seguiré a santificación, yo seguiré a ser lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Sí, Padre, amén. ¿Se da cuenta? Pero déjenme decirles algo. Lo que ocurrió, aquellos que salieron de allá de Egipto, cruzaron el mar, entraron por justificación y murieron en el desierto, es tipo y sombra de esta edad. No de esta edad, sino que de la edad de Sardis, de lo que ocurrió ahí. Ellos salieron, hermanos, del Egipto de Babilonia, salieron, fueron justificados y murieron en el desierto. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Y aunque ellos fueron justificados, el verdadero creyente no se queda solamente con justificación. El verdadero creyente luchará, hermano, peleará la buena batalla. Amén. Para entrar a santificación. El verdadero creyente seguirá luchando hasta ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La Biblia, ¿qué es lo que dice? La Biblia dice que el caminar del creyente es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. El verdadero creyente sabe que tiene que avanzar, sabe que no puede parar, tiene que seguir avanzando. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe usted lo que significa la palabra sardis? La palabra sardis significa los escapados. Los que escaparon, ¿ve? Los que salieron de allá de la Babilonia espiritual, de la gran ramera. ¿Se da cuenta? Amén. Mire, significa los escapados. Pero miren lo que dice el profeta de aquellos que escaparon. Miren lo que dice. Dice, pero
pero casi todo lo que se puede decir de ellos es que han escapado. Mire, Sardis han escapado, pero no fue un verdadero escape. Mire lo que dice, no fue un verdadero escape puro como fue el de algunos según la palabra. Ellos habían perdido muchas de sus libertades, dice. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Si nos damos cuenta entonces, hermanos, hermanas, a lo contrario de lo que nosotros pensábamos, la edad de Sardis, la edad de Martín Lutero, ellos no son considerados por Dios como una edad gloriosa, llena del Espíritu Santo, sino que ellos quedaron atrapados por la gran ramera. Así es, amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente. Aquí Dios hablándole a ellos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Se da cuenta? Amén. ¿De qué está hablando? El justo por su fe vivirá, justificación. Y guárdalo y arrepiéntete. ¿Se da cuenta? Amén. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjese que estudiando, hermanos, un poco la edad de Sardis, lo que ocurrió en el tiempo de Juan y en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los discípulos, cuando uno busca la historia de Sardis, uno se va a dar cuenta que en aquel lugar, Sardis, era un lugar muy desprotegido. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en Sardis? Ellos estaban viviendo confiados, pero de pronto venían vándalos y arrasaban con ellos. Después ellos se levantaban nuevamente y venían vándalos y arrasaban con ellos. Y se levantaban y venían otros y arrasaban con ellos. ¿Se da cuenta? Ellos nunca en Sardis estuvieron seguros. Y dice la Biblia, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. El justo por su fe vivirá. La salvación es del Señor. Eso es lo que ellos habían guardado, ¿se da cuenta? Amén. Mire, a ellos, para ese tiempo, para esa edad, a ellos les había sido entregada la palabra de ellos habían recibido el evangelio completo y ellos se encontraron con que el justo iba a vivir por la fe. Ellos se encontraron que la salvación venía del Señor. Entonces Dios les dice a ellos, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Se da cuenta? Así es. Ellos habían escuchado la verdad de la palabra, de la Biblia, y ellos se pararon en contra de la doctrina de Roma. Ellos conocían la verdad de que la iglesia no salva. ¿Se da cuenta? Sino que ellos entendían que era Cristo el que justificaba. Así es, Señor. Amén. Ellos tenían la luz sobre el bautismo, hermano, por agua, la justificación. Y ellos echaron fuera de su vida las imágenes que tenía Roma. Así que podemos decir, ¿hubo verdad? Claro que sí. ¿Hubo palabra? Claro que tenían palabra. Por eso es que Dios les dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Amén. Y arrepiéntete. Ya que no quieren avanzar más, arrepiéntete. No quieres avanzar más de justificación, arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Se da cuenta? Como aquellos saqueadores que entraban a Sardis y saqueaban lo poco y nada que tenían. Así es. Y fue eso lo que hizo el diablo. ¿Se da cuenta?
entró en Sardis y les quitó todo lo que ellos tenían. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Mire, después de la edad de Pablo, pensemos un poco, nunca hubo una edad, después de la edad de Pablo, a la edad de Sardis, nunca hubo una edad con el mayor número de Biblias en las casas de los creyentes. Ellos tenían luz para difundir, hermanos. Tenían la imprenta para poder llevar la palabra de Dios a diferentes partes y poder compartirlas. Ellos tuvieron suficiente luz, hermanos, Así es, Señor. para poder restaurar completamente el sistema y poder traer la palabra de Hechos capítulo 2 una vez más a la edad de Sardis. Empezar de nuevo, en otras palabras, y dejar que Dios los guiara. Como dice la Biblia, reglón sobre reglón, mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos recibieron la verdad. La quisieron, amaron la palabra, la oyeron. Pero la pregunta es, ¿cómo ellos recibieron la palabra? Ahora mire, ponga atención porque esto sirve mucho para nuestra vida, para nuestros corazones. ¿Cómo ellos recibieron la palabra? ¿Cómo ellos la oyeron? ¿La oyeron para reedificar? ¿O la oyeron igual como la oyeron los griegos cuando Pablo se enfrentó a ellos? Recuerde, Pablo se enfrentó contra los griegos y los griegos lo único que hacían era debatir, discutir las teorías de la Biblia. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Entonces, el error en Sardis, como habían demasiados teólogos, demasiados eruditos, recuerde que esa es la edad del espíritu del hombre. Ahí en Sardis cambia. El buey cambia al espíritu del hombre. Ciencia, sabiduría, conocimiento. Así es, amén. Ellos eran demasiado intelectuales, eran demasiado eruditos, a tal grado que ellos echaron fuera la guianza del Espíritu Santo y pusieron una vez más hombres como líderes de la iglesia. Lo mismo que hizo la iglesia católica, ¿se da cuenta? Amén. Aquella gente se volvió completamente carnal. Esta era la edad de Sardis, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ellos, tipo y sombra de lo que ocurrió allá, ¿se da cuenta? Y déjenme decirles algo, tipo y sombra de hoy en día, hermano, de los que se llaman cristianos, pero realmente son solamente teólogos, cuyas vidas están llenas, hermano, de palabras, pero también de cosas mundanas. Así es, Señor. Y toman tanto placer en el mundo a tal grado que no tienen ningún deseo de entregar sus vidas a la santidad de Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. Que Dios nos ayude, que la palabra haga vida en nosotros, porque yo sé que el Espíritu Santo está revelándonos misterios, hermanos. Amén, Señor, amén. Gracias, Padre. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque estos hermanos llamados que se autodenominan seguidores del mensaje, seguidores de Cristo, etcétera, etcétera, pero tienen una doble vida. Ellos no están preparados para la venida de Cristo. Si usted, hermano, hermana, no entra a santificación después de haber tomado justificación, usted no está preparado para la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, ya vamos terminando. Apocalipsis 3, 4 dice lo siguiente. Y ponga atención a esto, hermano, ponga atención a esto, hermana. Dice, pero tienes unas pocas personas, ponga atención a esa palabra, pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras. Mire, si se dio cuenta, Dios comienza con una reprensión, hermano. Comienza con reprensión en Sardis, a diferencia de las edades anteriores. Pero ahora, acá al final, Dios empieza a elogiar. Amén. Dios empieza a elogiar, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que solamente va a elogiar a una manada pequeña. Miren lo que empieza a decir. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios. Versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. Una vez está arrepintiendo, pero ahora está hablando del vencedor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mire, y ahora viene algo muy importante, porque de eso va a tratar el mensaje del día domingo. Amén. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, Gracias. y confirmaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oiga, hermano, qué tremendo, hermano. Estos dos versículos están hablando del ángel de la iglesia Martín Lutero y de sus verdaderos seguidores que salieron con él y que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿por qué digo esto? Mire, ponga atención. Mire, el hermano, el profeta, empieza a analizar y ponga atención. Dice, ponga atención. Vamos al versículo 4. Miren lo que dice. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Ahora, el hermano Branham empieza a decir, ponga atención a esa palabra persona, dice. Miren lo que dice. Para mí, esta palabra personas tiene un significado mucho más amplio que la palabra gente, que la palabra muchedumbre. ¿Se da cuenta? Amén. Lo que pasa, hermano, hermana, es que Dios, Él es un separador. Así es. Usted tiene que saber eso. Y es Dios separando el trigo de la cizaña. Es verdad, mi Cristo. Dios al principio empieza a hablar de la cizaña. ¿Se dio cuenta? Sí, amén. Pero ahora, en estos dos versículos, está hablando del trigo. Gloria a Dios. O sea, en Sardis sí había trigo. Pese a todo, hermano, pese a que ellos se organizaron, pese a que ellos tenían nombre pero estaban muertos, pese a todo eso, en esa pequeña, en ese lugar, hermano, en Sardis había un pequeño grupito Amén. Amén. Señor. que sí se estaba, mire, ponga atención, porque cuando habla, mire, ponga atención, cuando empieza a hablar de vestiduras blancas es porque ellos entraron en santificación. Amén. Así es, Señor. Mire, ponga atención, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Así es. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? ¿Por qué con vestiduras blancas? Mire lo que dice. Porque son dignas. Así es, Señor. Amén. Usted se recuerda, mire lo que me trae esta palabra digna, mire lo que me trae a alusión. Ustedes se recuerdan de Apocalipsis capítulo 5, cuando estaba, hermano, la Biblia empieza a hablar que hubo una conmemoración allá en los cielos. Y entonces dice la Biblia que estaba el trono y había uno sentado y en el trono había uno que tenía el libro, ¿cierto? Y ese libro estaba sellado con 7 sellos.
Y entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que estaban todos ahí. Y dice la Biblia que no se halló ninguno digno. Y entonces el profeta empieza él a decir que ahí estaba Juan mirando. Y ahí estaba Abraham, Isaac, Jacob. Ahí estaba Miguel, Gabriel, los arcángeles. Ahí, oiga hermano, había muchos seres, muchas personas que mirándolo a la vista de uno, podían haber sido dignos. ¿Se da cuenta? Es más, incluso ahí estaba Juan. Y no se olvide que Juan nos representaba a nosotros. Así es, Señor, amén. Y la Biblia dice que no había ninguno digno de tomar el librito y desatar los sellos. Pero de pronto se oye una voz, ¿se da cuenta? Y entonces he aquí el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Juan cuando el león de Judá, y cuando Juan miró, entonces vio a uno cordero como inmolado, y ese era Jesucristo. Amén. Y Jesucristo, la Biblia dice que Él fue digno. Él fue digno de tomar el librito, hermano, y desatar los sellos. Ahora mire, ponga atención a esta revelación. Ponga a esta revelación. Dice, la Biblia dice aquí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, en el versículo 4, la parte final dice, porque son dignos. Amén. Ahora, en esta edad de Sardis, el profeta dice lo siguiente, porque ellos eran dignos, porque eran dignos, porque ellos tomaron a Jesucristo y su palabra, y ahora era Cristo en ellos. Amén. Entonces Cristo los había hecho dignos. Amén. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios los había hecho dignos a ellos. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que en Sardis habían dos grupitos? ¿Se da cuenta? Ahí muchos habían tomado la palabra para debatirla, para ir a romper las iglesias católicas, para quemar los templos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos la tomaron la palabra en ira. ¿Se da cuenta lo que hizo los primeros versículos? Pero aquí hay un pequeño grupito que tomó la palabra para llenarse de Dios, para llenarse del fuego del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Es por eso que Dios a ellos les dice, porque son dignos. Versículo 5 dice, el que venciere será vestido, mire, ponga atención, de vestiduras blancas. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Y ponga atención porque esto es demasiado tremendo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Gloria a Dios para siempre, hermanos. Gloria a Dios, qué tremendo. Imagínense Martín Lutero, a lo mejor ni siquiera él supo, hermano, que su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, pero Dios sí lo sabía. Martín Lutero, Juan Hus y muchos de ellos que fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, que creían en la palabra de Dios, entonces el nombre de ellos estaba escrito en el libro de la vida. Ellos son parte de la novia, hermano. Amén. Ellos son parte de la esposa del Cordero. Ellos son parte de aquellos que, como dice Primera de Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, así como va a ser, hermano, Pedro resucitado, así como va a ser Juan resucitado, Pablo resucitado, así como los santos van a ser resucitados, ahí va a estar ese grupo de Martín Lutero siendo resucitado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no borraré su nombre del libro de la vida. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, gloria a Dios. Entonces, hermanos, hermanas, nos damos cuenta, mire, ponga atención, que el plan de Dios, tomemos esto de enseñanza, hermanos, el plan de Dios fue que la verdadera simiente estuviese junto a la falsa simiente. Así como el trigo y la cizaña.
Ese es el plan de Dios. Jesucristo lo predicó así. Él habló del trigo y la cizaña. ¿Se da cuenta? Amén. Dios las ha puesto juntas y a ambas las llama iglesia. Así es, Señor. ¿Se da cuenta el por qué Dios nos reveló que aunque nosotros nacimos en la iglesia, luego somos llamados novia y luego pasamos a ser la esposa del Cordero? Amén. ¿Se da cuenta por qué muchos siguen diciendo, no, nosotros somos la iglesia de Cristo y viven como quieren vivir? ¿Se da cuenta? Es que a Dios le ha placido eso. A Dios le ha placido que dentro de una iglesia existan estos dos grupos. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, ponga atención. Yo conozco tus obras, estás muerto. Tus obras están incompletas. Y luego continúa diciendo, tienes unas pocas personas que andan bien y no están equivocadas como la gran mayoría que andan y ustedes andan con sus vestiduras limpias y ustedes, mi pequeña manada, son dignas de mí. ¿Se da cuenta? Esta gente, estos de la edad de Sardis, estos verdaderos creyentes, ellos eran personas, la Biblia dice, los nombra personas, que en verdad eran los santos de la iglesia de ese tiempo. Ellos andaban completamente aptos delante de la presencia del Señor. Cuando Dios los miraba a ellos, Dios los miraba y los veía con vestidos blancos. Sus vestiduras estaban limpias. En aquellos días, mire hermano, en aquellos días las vestiduras de los hombres y mujeres eran largas, llegaban hasta el suelo. Y entonces las vestiduras juntaban mucha suciedad porque ellos caminaban y se llenaban de barro, ¿se da cuenta? Pero Dios a ellos los miraba y sus vestiduras espirituales estaban limpias, ¿se da cuenta? Amén. Cuando ellos caminaban, ellos no se contaminaban con el mundo. Ellos estaban en el Espíritu y caminaban en el Espíritu. Ellos eran santos y sin mancha delante de Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Entonces, estos versículos, ellos señalan a los escogidos de Dios como unas pocas personas, una pequeña manada, ¿se da cuenta? En medio de una edad enferma, como hoy en día, en medio de una edad enferma y contaminada, unos pocos solamente siendo guiados por el Espíritu Santo, unos pocos caminando en la verdad, unos pocos se pararon en el así, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Glorifique a Dios, glorifique al Espíritu Santo, porque usted y yo estamos caminando. Somos esos pequeñitos hermanos, somos aquel grupo minoritario. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Nos damos cuenta que es tipo y sombra de lo que está ocurriendo hoy en día. Una novia que ha pasado de justificación, pero ella no se queda contenta con esa. Ella quiere seguir avanzando. Ella quiere avanzar a santificación. Pero luego de pronto, ella quiere ser novia del Cordero. Ella quiere ser llena del Espíritu Santo. Entonces santifica su vida, santifica su cuerpo. Sin santidad nadie verá a Dios. Yo quiero caminar en el Espíritu. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando Dios la mira, entonces dice, tú estás preparado. Tú has pasado de justificación, has pasado a santificación. Ahora yo te lleno, yo me vacío en ti. Eso es lo que Dios está haciendo en su manada pequeña hoy en día. Por eso es que usted y yo nos gozamos con la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo nos gozamos, hermanos, cuando recibimos una nueva revelación. Nos gozamos cuando recibimos la palabra inspirada de la hora. Usted sabe y yo sabemos que nosotros somos especiales. Nuestros nombres, ¿qué dice la Biblia?
Nuestro nombre, no borraré su nombre del libro de la vida. Nuestros nombres están ahí escritos, hermano. Nuestros nombres no serán borrados. ¿Qué más dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Gloria a Dios para siempre y delante de sus ángeles. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Reciba un gran shalom. La paz del Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de su presencia, Señor amado. Le agradecemos por esta palabra, Señor. Que sea una palabra inspiradora para cada uno de nosotros, Señor amado. Que haya traído nueva revelación, Padre Santo. Oh, Señor, que nuestras vidas sean henchidas, Señor, del gozo, Señor amado, de la palabra, Señor, de vida eterna, Padre. Oh, Señor, le agradecemos por su Espíritu Santo, Padre. Le agradecemos porque usted ha sido tan bueno con nosotros, Señor amado. Usted guiándonos a toda verdad y a toda justicia, Señor amado. Bendiga a cada oyente, nuestros hermanos, Señor, que están congregados ahí en internet escuchando, Señor amado. Bendiga a cada uno de ellos, sus hogares, los que no se han podido congregar, bendiga a ellos de igual forma. Y aquellos que van a escuchar este mensaje, oh Señor, que sea un mensaje de apoyo para ellos, de saber que tienen que seguir batallando, peleando la buena palabra. Si están pasando una prueba, Señor, si están siendo perseguidos por causa de tu palabra, si están siendo despreciados, saber de que ellos son parte de esa esposa del Cordero. Oh, Señor, que sus nombres están escritos. La Biblia dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y hay un pueblo que está luchando, Señor, para vivir toda tu palabra. No queremos nada menos, Señor. Queremos toda tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por todo, Padre Santo. Bendícenos, Señor, una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, hermana. Shalom.